bueno, pues desde pequeña yo tuve muchas inquietudes artísticas. Me recuerdo siempre con un lápiz o haciendo collage o haciendo con engrudo y con cartones algunos juguetes. Entonces, pues siempre me ha gustado ese mundo creativo. Me motivó a estudiar, pues es algo que quería hacer desde muy joven, pero me puse a trabajar porque la necesidad obligaba y entonces pues lo dejé un poco aparcado. La experiencia de comenzar los estudios en una etapa madura fue maravillosa porque es una etapa de la vida que, bueno, ya tienes mucho vivido y lo recoges con muchas más ganas, con mucha más atención. No sé, yo lo disfruté muchísimo. Veía a la gente joven que no aprovechaba las clases o no aprovechaba el tiempo, pero claro, es que ellos están en otra etapa de la vida. Y para mí era como una terapia, ir a las clases y aprovechar todo aquello. La verdad es que fue muy chulo, muy chulo. Casi todos eran jóvenes, pues en una clase de 40 éramos muchos, pues a lo mejor había 10 personas o así, mayores de 50. Pero bueno, hicimos un grupo, nos reunimos un grupo de mayores y bueno, y también con gente joven, y hicimos un grupo que se llamó La Pasa y desde el 2015 hasta el 2022, bueno, estuvimos haciendo cosas, 2020, estuvimos haciendo cosas muy interesantes. La formación es que es tan extensa, primero y segundo son muy académicos, mucho dibujo, mucho pintura del natural y muy académico, pero a partir de tercero se abre ahí un abanico de posibilidades y yo encontré en el grabado, en la xilografía, en el dibujo y expresión y en la pintura y abstracción, pues donde mejor me movía, lo que más me gustaba. Y bueno, empecé a experimentar con los monotipos y también pues con el grabado, la xilografía y todo esto. Y bueno, y la pintura y abstracción, que la cursé con Javier Chapa y bueno, me abrió ahí un mundo de posibilidades, bueno, infinito. Y alguien que influyó muy positivamente fue mi compañera Isabel y también Juan Luis. Juan Luis, uno de los compañeros que fue el que nos animó a formar el grupo de La Pasa y bueno, y nos empujaba a crear, nos hacía pensar siempre en nuevos proyectos, en hacer esto, en hacer lo otro. Él nos buscaba siempre, pues eso, que estuviéramos en marcha. Y la verdad es que esa época la recuerdo muy divertida. Bueno, teníamos la cabeza a mil, siempre pensando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Y bueno, sí, Bartolomé Ferrando como profesor de performance también influyó muy positivamente porque es una persona muy zen, muy tranquila, que te aportaba una seguridad y que nos hacía hacer cosas que para mí eran imposibles porque yo soy muy vergonzosa y bueno, yo he llegado a tirarme en el suelo allí en la Plaza de la Virgen delante de toda la gente, hacer performance y cosas que me parecen hoy en día increíbles. Pero bueno, con él íbamos al río, todo el grupo y hacíamos cosas increíbles, lo pasábamos muy bien. La verdad es que sus clases eran, bueno, un sueño, la verdad es que eran un sueño, lo pasábamos muy bien, genial. Además nos llevaba al taller de Fuencisla Francés, un artista de aquí de Valencia también, y allí hacíamos tardes de performance con mucha gente que venía de fuera también, algunos artistas y eso. Bueno, todo muy bohemio y muy chulo. La verdad es que lo pasábamos muy bien con Bartolomé. Dibujo y expresión, que nos hacía dibujar con los ojos cerrados, nos hacía dibujar con la mano izquierda, nos hacía dibujar del natural o un modelo del natural en 3 minutos y bueno, cosas así. Era también una clase súper chula, a mí me encantaba ir ahí porque siempre eran retos, siempre tenías que asumir retos nuevos y cosas y era muy chulo, sí, sí. Gemma Ollas, también una profesora de ay, ¿qué clase nos daba? Era una clase también que tenía que ver con el cuerpo, tenía que ver con la expresión artística, pero del cuerpo hacia adentro, ¿no? Mirándonos nosotros, hacíamos derivas por la ciudad, sintiendo, bueno, a nuestro alrededor lo que pasaba. Y bueno, y creativamente también hacíamos cosas, todo lo que tenía que ver con la sensibilidad y con todo esto. La verdad es que también ella influyó muy positivamente. Y bueno, Fernando Evangelio fue también un profesor de xilografía que, bueno, que nos animaba mucho y también influyó positivamente. Bueno, pues ha evolucionado, sí, claro, va evolucionando porque conforme vas haciendo los trabajos, experimentas con la pintura, experimentas con los procesos. En la universidad, desde luego, allí teníamos muchos más medios que en casa. Allí pues podíamos hacer muchísimas más cosas. Yo aquí estoy más limitada, pero eso me obliga también a ser más creativa a la hora de eso, de buscar el modo de hacer las cosas y bueno, estoy contenta, sí, con mi modo de hacer. Claro que me gustaría tener los medios de la universidad, pero en casa pues no es lo mismo. Esta acción son las huellas del caminar. Es la primera acción que realicé en Venta de Gaeta, una pedanía de Cortes de Pallás. Esta acción la comisarió Juan Luis Martillo Pi y lo que hicimos fue reunir a unas 30 o 40 personas y bueno, ir de Venta de Gaeta, que es una pequeña pedanía de Cortes de Pallás, hacia Los Herreros y después hacia Viñuelas. Son 3 aldeas. El recorrido, bueno, eran unos 7 kilómetros o así. Y bueno, todos ellos preparamos bolsas de papel y bolsas grandes de plástico y recogimos basura, pues como unas 10 bolsas de 100 litros de basura, solo de los arcenes y bueno, del recorrido de ida y vuelta. Serían unos 14 kilómetros.
Y a mitad de camino, en una fuente, bueno, pues Vicente, que es uno de allí, nos explicó algunas cosas pues, que había en el trayecto, como una calera, bueno, unas fuentes, cosas de la historia de allí. Fue muy interesante, la gente lo pasó bien y bueno, era pues eso, regenerar un poco y empatizar con el medio ambiente, pues eso, recogimos mucha basura y bueno, fue un día de convivencia y súper chulo. A partir de ahí, pues hice la documentación fotográfica y con ello y algunas cosas encontradas y algunos juncos y cosas que preparé que evocaban a la naturaleza, pues hicimos una exposición en la Quería de Barrinto. Es una casa también del siglo XIII, creo, sí que tiene mucho interés también como espacio. Y, y nada, bueno, también fue comisariada por Martí Llopis y fue mi primera exposición. Luego la llevé a Cortes de Pallars y bueno, allí también tuvo mucho éxito, pero claro, naturalmente el espacio ya no era tan chulo porque la alquería pues ofrecía algunos habitáculos que estaban cerrados y donde las instalaciones lucían un montón. Pero en Cortes de Pallars era un sitio demasiado neutro, muy moderno y bueno, se deslía un poquito, pero bueno, estuvo muy bien. Sueños Rotos es una performance sobre violencia vicaria que trabajamos Rosa Marín y yo. Rosa Marín pertenece a la colectiva 27, donde estoy yo desde el 2020 y bueno, hacemos muchas performances juntas. En esta ocasión trataba sobre la violencia vicaria. Era una performance donde yo vestía de blanco, ella de negro y teníamos muñecos que Rosa iba adosándolos a mi cuerpo con una cinta americana. El público en esta ocasión no participaba, estaba solo como espectador. Tuvo mucho éxito, por cierto, había mucho público ese día. Fue una inauguración muy especial y bueno, la performance emocionó a mucha gente. Bueno, en fin, está en YouTube, en el canal de Colectiva 27, allí se puede ver. Sueños Rotos. La exposición Reconectando la hicimos en el Centro Municipal de la Juventud de Orriols. Y bueno, en principio la iba a hacer yo sola, pero le pedí a Rosa si quería participar. Rosa hace cerámica y trajo algunas esculturas de cerámica. Y bueno, con esta exposición lo que nosotras queríamos expresar era una reconexión con la naturaleza, ¿no? Una vuelta a lo natural, pues eso, buscando también empatizar con el medio ambiente y todo esto. Para nosotras era importante, bueno, el espacio era muy chulo y la verdad es que lució muy bien allí, estuvo 15 días, creo, y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. La colectiva, somos un grupo de mujeres maduras, todas artistas, pues eso, que nos gusta llevar el arte a las zonas despobladas, zonas rurales, donde normalmente no llega. Nació con esta idea, pero se ha ido abriendo a otras historias, bueno, porque ahora pues vamos a las ciudades, vamos a los centros culturales, vamos a todos los lados donde podemos participar. Hacemos performance, llevamos pintura, instalación, escultura y casi siempre llevamos a 2 artistas invitadas en cada exposición que hacemos. Bueno, desde el 2020 hasta el 24 pues hemos hecho varias exposiciones y bueno, ha sido una experiencia muy chula porque la gente responde muy bien. Luego tenemos un canal de YouTube donde también colgamos algunas entrevistas que hacemos en Carrevolta, siempre buscando a mujeres y también mayores o gente joven que tenga inquietudes artísticas y que haga algo interesante que pueda interesar, claro, al público en general.
Y bueno, ahí estamos. Con la colectiva, pues todas crecemos un poco. Es mejor estar unidas que ir por nuestra cuenta. Con la colectiva puedo destacar Caminarte, porque Caminarte fue una idea original mía. En Venta de Gaeta, mi marido y yo caminamos mucho por el monte, recogemos basura, como os dije. Hay un precedente, son las huellas del caminar, fue la primera historia que hicimos allí, pero después buscamos la Rambla de los Gallegos, que es un barranco que hay en esta aldea, en Venta de Gaeta, y caminamos por allí recogiendo mucha basura, porque hace muchos años se tiraba cerca de allí la basura, entonces aquella rambla, pues toda la rambla ha recogido durante años pues mucha porquería. El caso es que nosotros nos empeñamos en limpiar aquella zona y la llamamos aldear. Llamamos aldear de aquella acción porque la basura grande que no podíamos sacar, como bidones, cosas metálicas, bueno, había muchas cosas grandes que no podíamos sacar porque pesaban o porque estaban agarradas al suelo y no la podíamos sacar, pues las pintamos, les dimos color, las hicimos visibles y de esta manera pues la gente que pasea por allí puede darse cuenta de bueno, lo incívicos que somos a veces, pues eso, con la basura. Y de paso, pues el camino te va ofreciendo pues algunas sorpresas, que en realidad es un poco de basura amontonada con un poco de gracia, nada más. Pero bueno, es una forma de concienciar. Pues a partir de aldear, y yo lo propuse a la colectiva, les pareció una idea genial y convocamos a unos 30 artistas de Valencia que vinieron a pasar un día de convivencia y a crear sobre lo que había creado y volver a recoger la basura, porque claro, había más basura. Entonces ese día fue un día muy especial de convivencia y tal. Esta gente pasó un día con nosotros, hicimos varios grupos y cada grupo se encargó de un montón de basura y ahí cada grupo puso su vena creativa. Esto también tuvo el apoyo del Ayuntamiento de Cortes de Pallars, que nos ofreció pues para todos la comida, agua y el apoyo con las pinturas y todo que utilizamos. La verdad es que el ayuntamiento se volcó con nosotros y nos patrocinó todo aquel evento, que resultó ser un día súper especial, que también documentamos fotográficamente y que después se transformó en una exposición en Venta de Gaeta y de todo aquel día que pasamos, y en un mural que hicimos a la entrada de la Rambla de los Gallegos. O sea que fue pues un 360 grados, porque hicimos de todo. En 2017 hicimos una performance, La Pasa, con el grupo de La Pasa al que yo pertenecía, que se llamó Cordura. Cordura. En esa acción que hicimos para la Bienal de ese año, nos dieron una mención especial, pero hasta ahí, nada más. Después volvimos a participar en la inauguración que se hizo en el Carmen, que eso sería para el 19, me imagino, para el 2019. Y allí hicimos también una performance con La Pasa también, inaugural, que tenía que ver con la pintura
con manzanas, pusimos un lienzo negro en el suelo y con varios botes de pintura de color muy fosforito mojábamos las manzanas, las tirábamos y montamos un lienzo. Y antes de hacer esto, la acción consistía en hacer como una especie de procesión, que caminamos por todo el claustro y hasta llegar allí. Y bueno, estuvo muy bien, claro, había mucha gente, era la inauguración de la Bienal y nada. En ese año no se tradujo en nada más. Y luego, en el 2023, en la Bienal también, preparamos un vídeo entre Isabel Folgado, Rosa Marín y yo. Grabamos en la playa con los cristales que yo recojo en la playa. Hicimos una performance que trataba pues, sobre el peso que siempre recae sobre la mujer. Nos hicimos unos chalecos con los bolsillos que íbamos y llevábamos llenos de cristales, de piedras, y íbamos sacándolos y al final construimos como una vulva en el suelo con todos los cristales. Esa performance también se puede ver en el canal de YouTube de Colectiva 27. Esto fue muy divertido porque todavía estaba en Bellas Artes estudiando y hacíamos una asignatura de performance y nos dijo el profesor, si queréis participar en Intramurs, están preparando una performance multitudinaria que se llama Tracapello y que la promocionaba Marcelian Túnez. Marcelian Túnez es uno de los de la Fura des Bous. Y venía a Valencia y estaba convocando a mucha gente porque la acción consistía en una especie de tío loco que iba por ahí hablando y nosotros éramos como panderolas, bichos, éramos como bichos, bueno, que los seguíamos a todas partes y fuimos por toda Valencia detrás de él. Fue muy divertido. Al final hicimos como una falla y quedamos allí, pero antes de la acción nos convocó muy pronto, éramos muchísima gente, no sé, 600 personas, 700, no sé, mucha gente. Llegamos allí al Carmen y nos teníamos que hacer nuestro disfraz. Nos hicimos nuestro traje que era con cartón y después pues eso, seguíamos a nuestro líder que en cada montaba un speech, llevaba a un carro, llevaba cosas que se movían, había gente que llevaba como cabezas clavadas en un pincho, bueno, era algo muy típico de la Fura des Bous, sí, sí. Y fue muy divertido, lo pasamos genial. Fuimos 4 o 5 compañeros que podíamos ir esa tarde allí a Valencia y la verdad es que fue muy divertido, muy divertido. El Sporting Club Ruzafa fue el primer espacio que tuvimos para expresarnos como artistas, digamos. Nada más llegar a Bellas Artes, allí ese local que está en Ruzafa, la calle Sevilla, pues hay 4 o 5 artistas que tienen su espacio allí para crear. Y Juan Luis Martillo Pis nos introdujo allí en el mercadillo navideño. Entonces, algunas estampas que hacíamos en grabado las llevábamos allí pues para vender. No vendimos nada, pero bueno, lo pasamos bien. Estuvimos allí 4 días y conocimos a gente pues muy interesante. Teníamos una profesora, Ana Tomás, que también está con nosotras ahora en la colectiva, pero que en aquella época ella siempre tenía un espacio en Iberflora para exponer. Y exponía grabados pues como bosquearte, que tuvieran que ver
con la naturaleza y con todo aquello. Entonces nosotros, además de participar llevando algún grabado, también lo que hacíamos siempre, la pasa, era hacer una performance antes y íbamos por todo el recinto ferial pues haciendo alguna performance. Bueno, recuerdo una muy especial que hicimos con todos los alumnos que estábamos en aquella clase, que llevábamos, que tenía que ver también, pues eso, recordaba a Magritte y la manzana que tiene en la cara. Pinchamos un palito en la manzana, nos la pusimos en la boca y nos tapaba la cara. Íbamos todos vestidos de negro y hicimos una larga fila y paseábamos con la manzana puesta y por todo el recinto. La verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, luego con las manzanas también compusimos una pintura en el suelo, como hicimos en otra performance. Las cubríamos de pintura y las pasábamos por un lienzo en el suelo y el recorrido pues hacía los dibujos. Cuando estábamos en Bellas Artes nos enteramos de que las bibliotecas de Valencia habían en muchas de ellas algunos espacios donde se podía exponer gratuitamente. Tú lo tienes que solicitar naturalmente y todo esto lleva un proceso administrativo y normalmente pues te dejan los espacios para exponer gratuitamente. Y comenzamos ahí, pues tú te vas buscando el sitio o el espacio que más te guste y si tienes suerte que te lo pueden adjudicar, pues genial. Y luego en sitios, salas de cultura y todos estos espacios, pues lo mismo, tienes que presentar una solicitud, una estancia en forma y bueno, pues si no hay mucha cola, dependiendo de los espacios, pues te lo dejan o tienes que esperar incluso, no sé, años, mucho tiempo. Lo de las exposiciones, pues eso lo hemos ido buscando así. Cuando estábamos en La Pasa se encargaba Juan Luis, cuando estamos ahora en la colectiva nos encargamos todas, pues sí, eso. Y cuando voy por mi cuenta, pues también me busco yo la vida. Aquí en mi ayuntamiento, en Tabernes Blanques, también hice una exposición gratuita, bueno, no tan gratuita porque aquí tienes que dejar una obra, la que tú quieras, pero se la quedan bueno, eso lo hacen muchas salas de exposición, se quedan una obra tuya, la que tú quieras. Mi obra casi siempre la inspiración la recojo de caminar en la naturaleza. Me gustan los espacios abiertos, donde pueda recoger algunas cosas naturales, con ellas creo, recojo la inspiración de ahí, de la naturaleza, de caminar sobre todo también. Me gusta recoger objetos, en la playa recojo cristales, hay más de los que creemos, y con ellos hemos hecho algunas performances, instalaciones, en fin. Unos animales que vivieron en la era cretácica sería, hace muchísimos años y que permanecieron en la Tierra pues muchísimos años y ahora pues quedan sus fósiles, se encuentran y pues tienen la forma de espiral. Me encanta reproducir esa imagen. No sé qué tiene esa imagen que me atrae muchísimo. A mí me gusta más reproducir cosas inventadas, abstracciones. Cursé la asignatura de pintura y abstracción con Javier Chapa, que nos abrió un mundo de posibilidades ahí con los lavados, los rascados, con el grattage. No sé, hay muchas técnicas ahí que yo a veces las combino todas o bueno, de una voy a otra. La estampación también con pintura me gusta por esa forma que tiene de huella imperfecta. Y el color también me gustan los colores que me recuerdan, pues no sé, los azules, marrones, los colores tierra, los amarillos, los ocres, lo que me recuerda a la tierra.
Del dibujo me gusta la línea, bueno, me encanta, es una manera de meditar para mí, porque te metes ahí en la línea, sobre más línea, no sé, es una manera de abstraerte. Del grabado me gusta el momento de abrir la estampa y ver cómo ha quedado, porque a veces te lleva sorpresas. Bueno, si no has pasado bien la tarlatana, si no has quitado el exceso de tinta de la fotografía, pues capturar el momento. Cuando tú estás paseando por algún sitio y de momento te viene la foto y tienes que hacerla. La performance me encanta porque ahí te transformas y ahí parece que no sea yo, no sé, sale otra persona, estás como haciendo un papel o estás totalmente abstraída y me encanta, sí, porque soy una persona muy introvertida y eso hace que salga de mi zona de confort, sí, sí, me encanta, me gusta mucho hacerlo, me lo paso muy bien. Una instalación puede ser cualquier cosa que te evoque o que te lleve a donde el artista quiere llevarte. A veces no tiene por qué ser una escenografía, una instalación puede ser un par de ladrillos. A veces el concepto y la importancia que tú le das a estas historias que haces es lo que le da sentido a la instalación. No siempre es como una escenografía. A mí me gusta hacer las instalaciones de manera que puedas entrar en ellas, como si fuera una escenografía, como si te trasladaran a otro espacio para llevarte a otro mundo. Collage también he hecho algunos. Puedes crear con otras cosas desechadas, puedes crear una obra chulísima. La combinación de materiales, de colores, de no sé, el recortar, el pegar, el sacar, el transformar, me encanta. A partir de cosas que han hecho otros, tú puedes sacar una nueva obra, un reciclado. Tú cuando piensas una exposición también piensas en el espectador, ¿no? Piensas pues cómo lo verán, pero casi que yo pienso que si a mí me gusta, me llega o me emociona, pues quizá a otra persona que la pueda ver también le llegará, ¿no? Colectiva 27 ha influido muy positivamente en mi trabajo y en mi forma de hacer porque me ha abierto muchas más puertas, porque, claro, entre todas siempre encontramos la manera de poder hacer exposiciones y hacer acciones y, bueno, por lo tanto estamos pues mucho más creativas y mucho más activas. El primer proyecto que hicimos con la colectiva 27 fue el de Meraki, que fue en Cortes de Pallars, en el Ayuntamiento de Cortes de Pallars, patrocinado también por ellos, nos echaron una mano y yo creo que por ser el primero fue el más ilusionante y el más bonito, la verdad es que fue muy, muy especial. La biblioteca Zorín, que también tiene una sala de exposición súper chula, grande, muy luminosa y muy bien equipada, una retrospectiva de todo lo que habíamos hecho y la verdad es que en aquel momento, ya pasados 3 años, nos dimos cuenta de todo lo que habíamos trabajado y también estuvo muy bien. La exposición Resiliencia, esta es muy reciente, es la última que hemos hecho. Y también fue muy especial porque el Ayuntamiento de Cortes nos puso en su programación para el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y puso autobuses en todas las aldeas para que viniera la gente, el público, y hicimos en el Centro Social del Oro, otra aldea de Cortes de Pallars, un centro social, por cierto, nuevo, recién inaugurado y también muy bien equipado y muy luminoso y muy chulo para exponer. Y fue todo un éxito, la verdad es que vino mucha gente, gente muy mayor,
Hicimos una performance también con los cristales, que formamos una vulva en el suelo con los cristales, y cuando la gente mayor nos ayudaba a poner los cristales, pues a mí me emocionó, porque había señoras que les costaba levantarse de la silla y venían a poner su granito de arena, o sea que ahí participó la gente también. Yo expuse allí una instalación que eran palos recogidos por la zona y pintados. Y estaban envueltos en plástico y colgaban del techo en filas. Y se llamaba Naturaleza Encapsulada, porque eso, queremos domesticar también la naturaleza. Queremos que esté como un poco así envasada y que no nos pique ni nos haga daño. Y bueno, expuse eso y también una pintura. Creo que el papel del arte es importante porque es como el alimento del alma. El arte es algo pues que nos llena y que, no sé, necesitamos igual que el comer. Y me parece que es importante el arte en el mundo, sobre todo ahora pues que hay guerras, que hay cosas feas, pues todo lo que te alimente el alma y te sume, pues es bueno. Entonces para mí el arte es fundamental. Lo hago porque me divierte y ya está, y lo paso bien, y es como una terapia para mí. Subirme aquí al taller y ponerme a hacer cosas, pues es que es algo que me llena mucho. Y más allá, pues no quiero conseguir nada más, simplemente eso, pasarlo bien, nada más. Cuando todavía estaba en la carrera, en la asignatura de instalaciones, ¿vale?, teníamos que hacer un trabajo final. Cada uno pues hacía un trabajo final. Entonces nos dejaban un espacio que eran pues como unas aulas que estaban vacías, y en esa aula tú podías montar todo esto. Después iba ahí el profesor, lo veía y te lo calificaba. Entonces yo quise hacer una instalación inmersiva que tuviera que ver con la naturaleza. Entonces hice muchas cortinas de juncos, juncos pasados por un hilo transparente, cortados de manera pues que hacían como una cortina, ¿vale? Recogí muchísimas hojas secas grandes, muchísimas. Cubrí todo el suelo con hojas secas. Después colgué en un círculo grande todos los juncos y alrededor puse luz dirigida y cubrí todas las paredes que eran blancas. Las cubrí con unos telas negras, todo negro. También había un ambiente, puse también para que fuera una sensación olfativa, o sea, era un sitio para tener sensaciones, ¿no? Sensaciones que tuvieran que ver con la naturaleza. Entonces tú cuando entrabas allí estaba bastante oscuro, había luz dirigida hacia las hojas, hacia los juncos, también había una acumulación de corcho que recogí, y luego también había ramas colgadas del techo que también estaban con luz dirigida. Todo ello te llevaba a tener una experiencia inmersiva. Tú entrabas allí, pisabas las hojas, había ruido de tus pasos, luego había una sensación olfativa que olía a lavanda, y también podías deambular bajo de los juncos tocándolos y todo esto. Aquella instalación se llamó Son las huellas del caminar, y a partir de ahí pues trabajé aquella forma de abordar la naturaleza, ¿no? Había un vídeo en la instalación también donde se podían ver objetos encontrados en la naturaleza cuando vas caminando, y también se oían los pasos, ¿no? Sí. Habían pues latas, en fin, cosas que encuentras por el bosque. Habían cartuchos de caza, algunos plásticos, en fin, es lo que se podía ver en el vídeo. Se estaba proyectando sobre un rincón en la pared.
Yo te puedo hablar de la experiencia que tuve aquí en Tabernes Blanques, que hay mucha gente que me conoce y vinieron a la exposición que hice. Se llamaba Ecléctica porque allí expuse cosas muy diferentes y fue algo muy grato para mí ver la respuesta de la gente. Pues muchos no sabían que yo hacía estas cosas y casi todos, bueno, recibí un buen feedback, casi todos estuvieron de acuerdo en que, bueno, que era muy prolífica y que les gustó mi trabajo. Entonces, pues yo con eso me doy por satisfecha. Bueno, hay muchos artistas que me han llegado, pero hay uno especialmente que se llama Hamish Fulton, que le llaman el artista que camina, porque para él su obra de arte es en sí la caminata. O sea, él hace caminatas y después hace exposiciones donde expone pues grandes paneles con los recorridos, con no sé, con incluso los tapones de las botellas de agua, cosas así, pero también fotografías, naturalmente. Pues no sé, también Richard Long con su caminata sobre la hierba, aquella línea que caminó y caminó hasta que formó una línea en la hierba. Le Breton, que es un filósofo francés, que me gusta mucho una de las frases que dice que caminar en un mundo dominado por la prisa puede resultar un acto subversivo. Y es que me encanta porque las ciudades no están hechas para caminar. Cuando tú caminas por una ciudad te das cuenta que hay muchos obstáculos que no puedes salvar. En la naturaleza no pasa eso, por eso yo busco siempre espacios abiertos. También podemos hablar de Thoreau y también podemos hablar de Carreri. Francesco Carreri, para mí caminar lo es todo. Caminando surgen las ideas y caminando surge la inspiración y el caminar es muy importante en mi vida. Yo soy un artista multidisciplinar, ¿vale? Pero no puedo decirte me gusta más esta, me gusta más la otra. En realidad, a veces combino varias técnicas para hacer un resultado. Entonces, no te puedo decir me gusta más esto, me gusta más lo otro, porque dependiendo del momento también, de cómo estés tú anímicamente, de muchas cosas, te sirves de una técnica o te sirves de otra para llegar a una obra de arte, para abordar una obra de arte. Es como los hijos, no te podría decir este niño lo quiero más que el otro, me gustan todas. Sobre todo yo creo que con la performance he crecido como persona o me he envalentonado porque yo he hecho cosas que no creeríais, como la película esa, he hecho cosas que no creeríais, o que no creería yo que podría hacer, sí. Pero cuando superas esos retos, pues bueno, es muy gratificante, sí. Y también hablar en público es algo que me ha causado siempre mucho terror y bueno, también a lo largo del tiempo pues he ido superándolo. En la intimidad del taller uno pues no tiene que solventar muchos retos, pero cuando sales de tu zona de confort sí, es así. Entonces cuando tienes que presentar una exposición, hablar en público o todas estas cosas o hacer alguna performance que implica algo más allá de lo que tú, no sé, puedes soportar, pues claro, es lo único, no sé, a los únicos retos que me enfrento, que tampoco son tan graves, vamos, pero para mí ha supuesto, sí, una forma de crecer como artista y como persona. Bueno, pues sí, hay épocas donde no tienes inspiración o comienzas a hacer algún trabajo que tienes que dejar porque no lo ves o retomarlo mucho tiempo después. Bueno, sí, hay épocas así, pero bueno, es que somos personas y no siempre estamos al 100%. ¿Y cómo me enfrento? Pues nada, dejando que pase, como todo, ya pasará y volverá la inspiración y la creatividad. Es
un trabajo que te gusta, es algo que yo sí, casi siempre estoy motivada, vamos. Siempre me gusta tener algo en marcha. Aunque a veces lo dejes un poco de lado porque no lo ves, pues comienzas otro trabajo y ahí vas, pues eso, de uno a otro. Sobre todo la empatía. No sé, creo que vivimos en un mundo muy falto de empatía, no nos ponemos nunca en el lugar del otro o casi nunca. Nos cuesta un poco y pensamos mucho en nosotros. Yo siempre que intento pues ser empática con mi entorno, con las personas que tengo alrededor y bueno, pensar un poco también en ellas. Con la colectiva 27 tenemos próximamente en Alboraya, en el Centro Cultural Peris Aragó, una exposición, también tiene que ver con la resiliencia. Después estaremos también en Ruzafar. Una de nuestras artistas pertenece a la organización de Ruzafar y bueno, vamos a estar allí también exponiendo en el Teatro Ruzafar. Y bueno, como proyecto personal también estoy ahora metida en recuperar la memoria de las aldeas de Cortes de Pallás, estoy entrevistando a gente mayor y estoy haciendo algunos vídeos bueno, que tienen que ver con la memoria, con el paso del tiempo, pues con el futuro que les espera a todos estos centros rurales que van despoblándose poco a poco. Y bueno, me interesa mucho la mirada de la gente mayor. Casi todos tienen más de 80, 85 años, 90, porque ellos han vivido otra generación y también en un espacio rural que no tiene mucho que ver pues, con la vida que llevamos ahora. Me interesa mucho. Sí, estoy ahora pues, buscando el modo de recopilar todos estos vídeos y hacer algún trabajo con ellos. Seguir activa porque esto de preparar una exposición, de preparar un proyecto, de colaborar con gente, pues me encanta, me motiva mucho y bueno, lo necesito. Entonces, pues ahora no sabría estar en casa sentada en un sillón, es que no podría. Entonces imagino mi futuro pues así, preparando cosas y estando en marcha. Bueno, pues esta instalación está compuesta por algunos juncos, que preparé estas cortinas con juncos secos y con estampaciones de pintura acrílica sobre tela. Estas estampaciones, algunas están hechas expresamente y otras son de telas recicladas que he recortado y he pegado sobre unos soportes enmarcándolos con cuerda. Esta instalación la quiero llevar a Ruzafar, la vamos a poner en un pasillo que hay entrando en el teatro de Ruzafar y va a permanecer allí un mes. Es parte de la instalación. La instalación en realidad cubre un par de metros más y bueno, está más tupida, pero quería hacer una prueba para ver cómo funcionaría. Y bueno, como siempre, son motivos que recuerdan a la naturaleza, los amonites y todo esto, excepto estos trozos que, como ya os he dicho, son telas recicladas que no quería tirar y que he aprovechado porque me gusta el colorido. Al final siempre utilizo una paleta de colores que recuerda a los colores tierra, a los colores de la tierra. Voy a la playa, recojo cristales, camino desde la Patacona hasta el puerto y en ese recorrido de ida y vuelta me llevo una pequeña bolsa de malla
y voy recogiendo cristales. Para mí son mis joyas en la arena. Me gusta crear instalaciones con ellos, hacer también alguna acción como alguna performance. Pronto en la exposición residencia que vamos a hacer en la Casa de la Cultura Perisarago de Alboraya, los voy a exponer porque creo que allí tienen más razón de ser, porque al final es en su playa que los recojo. Mis joyas en la arena, como veis, hay de todos los colores. El color azul es el más escaso. Casi todo proviene pues, de botellas rotas. Algunos están más cincelados por el agua del mar y otros están más punzantes, dependiendo del tiempo que hayan pasado en la playa. Pero a veces te encuentras pues, pequeñas joyitas, pues eso, con unas formas muy chulas. Y bueno, aquí como veis los he pegado a unas maderas que tenía en el taller, pero más que hacer obras de artes me gusta moverlos. En la exposición de retrospectiva de la colectiva 27 que hicimos en la sala Zorín, pues allí hice una cortina con todos ellos en una degradación de colores y tuvo mucho éxito. Últimamente estoy reproduciendo patrones de la naturaleza, me sirvo de la pintura acrílica y los podcasts sobre tela y bueno, como siempre mis amonites, los amonites que no falten, los hago de todas maneras y aquí estoy haciendo uno en relieve, estoy endureciendo el cartón para luego pintarlo. Aquí también algunos patrones de la naturaleza y estos los tengo preparados para estampar también motivos parecidos a esto. Con esta plancha de linóleo es con la que estampo distintos colores en los amonites. Está trabajada primeramente con la gubia y después me sirve para estampar la pintura acrílica.